que nos vamos, pero nos quedamos porque aquí comienza un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, al cual estáis todos pertinente y convenientemente invitados. No necesitáis de ningún tipo de entrada, no necesitáis de ningún tipo de permiso. Las puertas están abiertas de par en par. Un programa más de Lloviendo Cine, en lo que va a ser un nuevo capítulo de nuestro queridísimo serial La música clásica en el cine. ¿Y qué tipo de especial de música clásica en el cine va a ser hoy? Pues va a ser con un poquito de trampa, porque habitualmente traemos composiciones de música clásica que suena en una determinada película, en unas determinadas películas. Decimos la composición de tal o cual autor y a continuación detallamos en qué película suena. Bueno, pues en el programa de hoy va a haber una pequeña trampa, porque en ningún caso la música clásica que vamos a escuchar suena en esas películas. Esas composiciones coinciden con el título de la película, es decir, se llaman igual que la película. Esas composiciones coinciden incluso en la procedencia de la trama, al igual que la película. Pero esas músicas clásicas no forman parte de esa banda sonora. Comparten procedencia de la historia, comparten título, pero ahí se acaban las similitudes. Bueno, coinciden en la procedencia salvo en una. Ya veremos cuál. Y para desatascar este pequeño batiburrillo de explicación, lo mejor es que lo expliquemos con ejemplos. Porque van a venir 4 películas, van a venir 4 composiciones que vamos a escuchar, pero que en ningún caso suenan en esas películas. Comparten procedencia. Vamos para explicarlo con la primera de esas composiciones. Sansón y Dalila de Camille Saint-Saëns, ópera del compositor francés basada en el relato bíblico de Sansón y Dalila, que se encuentra en el capítulo 16 del libro de los jueces del Antiguo Testamento. Y evidentemente existe una película llamada Sansón y Dalila de don Cecil B. DeMille del año 1949. Sí, aquella protagonizada por el mejor peor actor del mundo, don Víctor Mature, y por la inventora Hedy Lamarr. Inventora, por cierto, de lo que hoy podríamos conocer como Wi-Fi. Pero eso es harina de otro costal y quizá de otro programa de Lloviendo Cine. Tomamos nota. Estábamos con esta ópera en 3 actos de Sansón y Dalila de Camille Saint-Saëns, que no suena en la película, que no suena en Sansón y Dalila de Cecil B. DeMille. Evidentemente comparten procedencia, comparten ese relato bíblico de Sansón y Dalila, pero hasta ahí las similitudes. Quizá en el espíritu. La banda sonora, por cierto, de Sansón y Dalila de Cecil B. DeMille la compuso el gran Victor Young. Pues de este cariz es el programa de la música clásica en el cine del programa de hoy. Escucharemos música clásica, pero que no suena en la película homónima, en la película del mismo título, película que comparte incluso procedencia con la composición. Así que escuchemos pues el comienzo de esta ópera en 3 actos, opus 47, del relato bíblico de Sansón y Dalila, que compuso Camille Saint-Saëns, pero que no suena en la película de Cecil B. DeMille.
Siguiente película, siguiente composición, también de toques orientales. Porque la composición en cuestión es Las Mil y Una Noches de Johann Strauss Jr., una opereta en 3 actos del compositor del Danubio Azul, basada en los legendarios cuentos tradicionales provenientes de la antigua Persia. Ali Baba y los 40 ladrones, Sheresade y el señor Aladino. Bueno, pues hete aquí que hay una película del año 1974 y dirigida por Pier Paolo Pasolini que comparte título y procedencia con esa composición. Pero estamos en las mismas. En ningún momento de la película del director italiano aparece esta composición de Johann Strauss Jr. Por cierto, abrimos pequeño paréntesis. Esta película de Pier Paolo Pasolini forma parte de su famosa trilogía de la vida, compuesta por el Decameron, Los cuentos de Canterbury y Por las Mil y Una Noches. A ver quién es el guapo que en algún momento no ha confundido una película con las otras. Auténticas películas colindantes de Don Pier Paolo. Y hablando de pequeños paréntesis, abriremos uno después de escuchar la composición de Johann Strauss Jr. de Las Mil y Una Noches. Y tiene que ver con la música que está sonando en estos momentos de fondo. Pero primero escuchemos esta opereta en 3 actos de Las Mil y Una Noches de Don Johann Strauss Jr., que nos suena en la película de Pier Paolo Pasolini.
ahora es cuando vamos con ese pequeño paréntesis. Y ese pequeño paréntesis tiene que ver con esta música que estamos empleando de fondo en el programa de hoy. Don Wolfgang Amadeus Mozart, su archiconocidísimo concierto para piano número 21 en do mayor, Kegel 467, más conocido como Elvira Madigan. ¿Y por qué se le conoce por Elvira Madigan? Don Wolfgang Amadeus Mozart no le puso ese nombre. Para Don Wolfgang Amadeus, aquello era su concierto para piano número 21. ¿Por qué lo conocemos, pues, por Elvira Madigan? Pues por una película sueca del año 1967, dirigida por Bo Widerberg y titulada Elvira Madigan, que utilizaba composiciones de Don Wolfgang Amadeus Mozart para ambientar la película de época. Película basada en hechos reales, en los infortunios vividos por la pobre Elvira Madigan a finales del siglo XIX. Don Wolfgang Amadeus Mozart compuso su concierto para piano en el siglo XVIII, 100 años antes. En ese sentido, Don Wolfgang Amadeus Mozart ya no estaba de moda, entre comillas, en la época en la que se ambienta la película, en la que se ambienta Elvira Madigan, finales del siglo XIX. Pero fue tal el éxito de la inclusión de esta composición de Wolfgang Amadeus Mozart en la película de Bob Widerberg que el concierto para piano número 21 en do mayor Kegel 467 de Mozart fue conocido para la posteridad como Elvira Madigan. Adoptó el nombre de la película. Casi si quieres ponerte esta composición, tienes que decir, me voy a poner Elvira Madigan. No dices, me voy a poner el concierto para piano número 21 en do mayor Kegel 467 de Wolfgang Amadeus Mozart, sino que dices, me voy a poner Elvira Madigan. Composición que sí suena en la película, pero con otro nombre. Y evidentísimamente, el concierto para piano número 21 de Wolfgang Amadeus Mozart no tiene nada que ver con la historia real de Elvira Madigan. No comparten procedencia alguna. Y pasamos a la tercera composición per se, a la tercera película que comparte título y procedencia con esa composición. Bilitis, Trois chansons de Bilitis, de Claude Debussy. 3 canciones de Bilitis basadas en los poemas eróticos de Pierre Louis, finales del siglo XIX. Y evidentemente hay una película con ese título, Bilitis de David Hamilton, año 1977, clásico del cine erótico soft que pululaba por debajo de las piedras por aquellos años. Tanto la composición de Claude Debussy como la película de David Hamilton se basaban en esos poemas erótico festivos de Pierre Louis. Pero la composición de Claude Debussy nunca suena en la película de David Hamilton. Sí suena, y hasta la saciedad se convirtió en todo un hit musical de la época, la banda sonora de Francis Lee. Compositor tan en boga por aquella época, fue el responsable del tema de Un hombre y una mujer, ahora que se nos ha ido la gran Anouk Aimée. Fue el compositor del tema de Love Story. ¿Cuántas veces habremos escuchado sus composiciones sin saber que era él? Pues ahora vamos a escuchar no a Francis Lee, sino a Claude Debussy con su composición de las 3 canciones de Bilitis que no suenan en la película de David Hamilton, Bilitis. La blanche
avec la nuit. Ma mère ne croira jamais que je suis restée si longtemps à chercher ma ceinture perdue.
froid et les soulevant vers le ciel pâle, il regardait au travers. Y vamos a finalizar el programa de hoy de Lloviendo Cine, dedicado a la música clásica en el cine que nos suena en esas películas, también con Don Claude Debussy. Pero hemos dicho al comienzo, todas las composiciones y todas las películas compartían título y procedencia, salvo una. Comparten título, pero no procedencia, por cuanto la composición de Don Claude Debussy se llama Arabesques, 2 arabescos, y la película con el mismo nombre es Arabesco de Stanley Donen, año 1966. En ningún momento de la película suena los arabescos de Claude Debussy, eso que tienen en común con las 3 películas anteriores que hemos nombrado. Pero a diferencia de Sansón y Dalila, a diferencia de Las Mil y Una Noches y a diferencia de Bilitis, arabesco película o arabesco composición no comparten la misma procedencia. Sí, aquella fallida historia dirigida por Stanley Donen con un muy perdido Gregory Peck y una Sofía Loren luciendo palmito. Una película que pretendía ser una continuación del espíritu de Charada, pero que nada más lejos de la realidad. Película que pretendía ser, y lo fue, psicodélica y moderna y que vista hoy ha perdido todo el encanto, si es que en algún momento lo llegó a tener. No, en arabesco de Stanley Donen no suenan los 2 arabescos de Claude Debussy, pero los vamos a escuchar. 2 preciosas piezas del compositor francés. Escuchémoslas a continuación.
Y hasta aquí ha llegado un programa más de tu podcast favorito, Lloviendo Cine, en lo que ha sido un nuevo episodio de nuestro queridísimo serial La música clásica en el cine. Pero lo hemos hecho de otra manera, con un poquito de trampa. Hemos escuchado composiciones que comparten título con una determinada película, pero que no suenan en la banda sonora de la misma, aunque sí compartirán procedencia en la historia. Hemos traído, por ejemplo, la composición Sansón y Dalila de Camille Saint-Saëns, que no suena en Sansón y Dalila de Cécile B. DeMille. Hemos traído Las Mil y Una Noches de Johann Strauss Jr., que no suena en Las Mil y Una Noches de Pier Paolo Pasolini. Hemos traído Las Tres Canciones de Bilitis de Claude Debussy, que no suenan en Bilitis de David Hamilton. Y hemos traído La Excepción. No compartían procedencia los dos arabescos de Claude Debussy y arabesco de Stanley Donen, aunque sí compartían título. Lo que no hacía era sonar la composición de Claude Debussy en la película de Stanley Donen. Esperando que el programa haya sido de vuestro total agrado, nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual hablaremos sobre un tema que, como siempre, se nos ocurra en los próximos días. Entonces no nos queda más que agradeceros muy mucho vuestra atención, bastante más vuestra paciencia y haceros la recomendación culinaria final de todos los Lloviendo Cine. Comed mucho plátano, que es muy sano. Y sobre todo, cuando miréis al cielo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Buscad vuestra nube, todos tenemos una. Y cuando hayáis entablado confianza y conversación con ella, tenéis que decirle bien alto y bien claro aquello de que llueva cine. Par 10.